B, que es la número 8, el fuego sagrado. Entonces, pues es como complementaria y es secuencial con las conferencias anteriores, donde hablamos de la iniciación y las pruebas y de cómo se abren las iglesias y los chakras. Y pues en esta conferencia profundizamos precisamente en este tema de cómo se puede encender el fuego para poder hacer el ascenso del fuego sagrado por el Kundalini. O sea, cada uno de nosotros, perdón, tiene que hacer este trabajo de iniciación. Entonces necesitamos conocer los pasos y ese es el objetivo de la conferencia, que tengamos muy claro cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos y los requisitos para que podamos despertar el fuego sagrado del Kundalini. Entonces, pues, iniciaremos primero, pues, recordando que realmente el fuego sagrado corresponde, pues, a los dioses como tal. Entonces se nos habla del ejército de la voz, que entiendo que son seres despiertos, dioses que crean, porque tienen este poder, esta facultad, tienen pues, su fuego sagrado. Y entonces ellos, a través de esta creación sexual, la verdad es que ahí no me queda muy claro y esa era una de mis preguntas, pero ellos utilizan su propia energía, aunque entiendo que no en un proceso de unión con una pareja, sino dentro de sí mismos, ellos tienen integradas pues la parte humana y divina y entonces se nos habla de que pues tienen esta parte que es la diosa madre y el dios padre, que es como la polaridad pues positiva y negativa, y entonces a través de esta unión de la polaridad de su propia energía positiva y negativa, ellos hacen como esta unión sexual y entonces pueden hacer que se cree. Y esto pues aparte de que utilizan su energía, pues también utilizan su palabra y ellos tienen esta capacidad de creación simplemente expresando o diciendo como tal. Entonces, pues este es como lo verdaderamente sagrado. Mientras no lleguemos nosotros a ese nivel, pues entonces no podemos hablar como tal de que tenemos el fuego sagrado. Pero se nos deja un camino muy claro para que sepamos cómo podamos lograr empezar primero a encender el fuego y en segundo lugar, pues a que podamos pues hacer el procedimiento de subir el Kundalini. Entonces se requiere, pues como tal, que se comience el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. En este caso es muy importante que la persona tenga una pareja, de otra manera no se puede iniciar este trabajo, porque es este trabajo 100% sexual. Entonces un soltero no puede encender el fuego ni puede subir el Kundalini, necesita una pareja que le complemente su polaridad. Entonces la mujer pues necesita un varón, el varón necesita una mujer que le complementen su trabajo y que puedan empezar pues a hacer la unión sexual en una unión pues de suprasexualidad, como ya hemos explicado. Esto requiere un trabajo serio de parte de ambos, en donde se tiene que trabajar pues no solamente en la práctica como tal, sino que desde antes ambos tienen que estar trabajando con su energía. Y entonces esto nos lleva al primer elemento alquímico. Pues los elementos alquímicos de pronto están representando, ¿sí? Antes pues quizá era como un conocimiento velado y por eso se tenía que dar de manera como simbólica y se hablaba del mercurio, se hablaba de el mercurio y el azufre arsenicado y el azufre y entonces esto pues tenía la finalidad de que no se hablara de manera tan explícita de la práctica sexual, sino un poco como guardar las formas de acuerdo como al periodo o la etapa histórica que se estaba viviendo. Pero actualmente nosotros tenemos la ventaja de que podemos hablar pues de manera más abierta de el tema de la práctica de suprasexualidad y podemos identificar cómo se tiene que hacer la práctica. Y entonces nos hablan del primer elemento alquímico, que es justamente el mercurio, y que tiene que ver con nuestras propias aguas, nuestra energía sexual. Eh, ahí reside toda nuestra fuerza, realmente ahí reside pues nuestro propio Dios, ¿no? Ahí reside nuestro caos también, porque todo está desordenado. En este momento, precisamente, nosotros tenemos toda nuestra energía desordenada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner orden, ¿sí? Y por eso es que muchas veces cuando comenzamos en este
camino, pues nos indican en astral que nuestras energías están completamente contaminadas o sucias cuando soñamos con que nuestras aguas están negras o nos soñamos en fango, en lodo, en agua revuelta, en agua puerca. Entonces ahí es que pues nosotros estamos viendo cómo es la calidad de nuestro elemento. Y entonces nuestro trabajo consiste en que aclaremos esas aguas, en que las empecemos a purificar. Y recordemos que tal como es arriba es abajo, entonces se nos habla, por ejemplo, de que los seres divinos han creado el universo poniendo orden al caos, pues a través de su energía y a través de su palabra, y asimismo nosotros tenemos que poner orden a nuestro propio universo interno, ¿sí? A través de un trabajo serio con nuestras aguas. Y esto exige que empecemos a, pues, hacer purificación de nuestra energía sexual. Y aquí nos lleva, pues, al segundo elemento, que es el azufre. El azufre dice que el azufre tiene que fecundar al mercurio. Entonces, el mercurio fecundado va a lograr pues, que se encienda el fuego, pero en este caso, el azufre es que nosotros pues tenemos que estar liberando nuestra energía, nuestras chispitas, porque atrapadas por nuestras mismas formas psicológicas. Estas formas psicológicas son nuestros agregados psicológicos y estos agregados psicológicos pues atrapan la luz y utilizan esa inteligencia pues para poder existir y para volverse más evolucionados. Y entonces lo que corresponde es que nosotros liberemos esa esencia atrapada, esa luz o esa chispa, para que esta luz pues pueda ser utilizada para fecundar el mercurio. Entonces, esto pues sabemos que lo hacemos a través de la muerte psicológica y requiere que nosotros hagamos un esfuerzo de instante en instante por estar mirando hacia adentro, por estar interiorizados, por poder observar, autoobservar, que podamos ver qué es ese agregado psicológico que está atrapando nuestra esencia. Y entonces nosotros vamos a ir liberando poco a poco esta esencia. Entonces recordemos que el proceso pues es mirar hacia adentro, miro mis pensamientos y entonces observo que eso no es de mi conciencia y lo llevo a la muerte, pues haciendo la petición a la Madre Divina. Entonces suplico, Madre Divina, elimíname el detalle que yo haya observado. Y voy a observar mis pensamientos, voy a observar mis emociones, voy a observar también la parte instintiva, voy a observar hasta todos los detalles del centro sexual, los deseos que se manifiestan, y voy a ir suplicando a la madre que me elimine ese detalle, ¿sí? Porque entonces ahí voy a lograr que se libere la esencia y que esta esencia pues esté fecundando el puro. Y tenemos otro elemento de la alquimia. La sal está representando a las obras que nosotros hacemos, en especial estas obras que son de sacrificio por la humanidad. Entonces, ahí tenemos los tres factores de la revolución de la conciencia. En el caso del mercurio, pues está haciendo alusión pues, al factor de la suprasexualidad. En el caso del azufre, está haciendo alusión pues, al factor de la muerte psicológica. Y en el caso de la sal, esta pues nos remite al sacrificio por la humanidad. Y entonces necesitamos hacer sacrificio por la humanidad, necesitamos entender que este trabajo no lo estamos haciendo solo porque queramos estrellitas o solo porque querramos un premio o que queramos ser reconocidos o que queramos pues de alguna manera destacar, porque eso es todo completamente del yo. Entonces, este trabajo lo tenemos que hacer con la voluntad de que lo vamos a hacer para el servicio de los demás. ¿Por qué queremos morir? Porque esa muerte psicológica nos da comprensiones que podemos compartir con los demás
y que también a su vez les puede como alumbrar su propio camino de autoconocimiento. ¿Por qué queremos también hacer un proceso de tener una pareja y hacer el trabajo suprasexual? Pues no es solo porque nos vean los demás compañeros que estamos haciendo este trabajo, sino porque realmente queremos fijar toda esa energía que hemos estado liberando a través de la muerte psicológica. Queremos que se recupere nuestra conciencia, porque a través de esta conciencia recuperada podemos ayudar mejor a nuestros hermanos, ¿sí? Tenemos más fuerza y más potencia para poder enseñarles o para poder compartirles de nuestro conocimiento y nuestras comprensiones. Entonces, se hace necesario que nosotros incrementemos todas nuestras obras que hacemos de sacrificio por la humanidad. Todo lo que hagamos, ya sea volanteo, pegata de afiches, prepararnos en los fogueos, dictar conferencias, abrir salas, ir a misiones, todas esas obras nos otorgan los méritos del corazón que nosotros necesitamos para poder estar completando este trabajo alquímico. Entonces, pues, se requieren de los 3 factores, no se puede como que nada más con 2 factores, empezar o terminar este trabajo, no, se requiere que se trabaje a la par con los 3 factores de manera muy intensa y sin conformarnos, porque lo que nos pasa muchas veces es que, pues, ya hacemos un poquito de sacrificio y creemos que con eso está bien, pero a medida que uno va avanzando en el trabajo interno, pues, va teniendo pues todavía más que hacer más y más, ¿no? Se va exigiendo pues más sacrificio, más muerte, más prácticas de nacimiento espiritual. Entonces, pues hay algunas cosas que tenemos que tomar en consideración. Por aquí nos está hablando de cómo es que el fuego se va a encender. Entonces, este fuego reside en todos nosotros en la base de nuestra columna. Pero esta base de la columna pues tiene un sello, está tapadita. Entonces, cuando nosotros iniciamos en este trabajo, tenemos un mercurio negro, o sea, completamente contaminado. Y este mercurio no tiene la potencia, la fuerza que se necesita como para romper ese sello. ¿Me espero, Luis? Perdón, es que... No, tranquila, es Ok. que estoy sacudiendo acá y medio. Ah, ok, Dale, ok. tranquila, no te preocupes. Vale. Y entonces, en este caso, lo que se requiere, pues, es que se comience a trabajar con el mercurio, purificándolo, y esto requiere que nosotros, pues, estemos en proceso de autoobservación en especial, de todos los yoes, pero en especial de los yoes de lujuria, porque se necesita estar purificando nuestras aguas. Entonces, de esta manera, el mercurio va cambiando de color. Y entonces va a ir pues de negro a amarillo y nuestra meta, bueno, a blanco, a amarillo y nuestra meta es convertir en mercurio rojo y el mercurio va a tener una potencia, o sea, la misión es que nosotros podamos purificar este mercurio para que tenga la potencia para romper ese sellito que está justo en la base de la columna vertebral y que pueda salir como esta serpiente. Entiendo también que la serpiente es alegórica, ¿sí? En realidad está refiriéndose pues a la energía que toma esta forma como de serpiente y que comienza a subir por la columna vertebral. Entonces, pues tenemos como ese trabajo que hacer y para eso, pues se necesita que se haga el trabajo con los 3 factores, como lo comenté, y se necesita el proceso de la iniciación. En el proceso de la iniciación, entonces la persona, ya que está trabajando seriamente con los 3 factores, está haciendo sus prácticas, ha debido pasar un tiempo haciendo prácticas de suprasexualidad con su pareja, que es una pareja asignada por su ser, una pareja que también tiene este conocimiento y que están cooperando mutuamente. Entonces, necesita haber pasado un tiempo sin haber derramado su energía, haciendo unas buenas prácticas. Entonces puede ser 10 meses, un año,
poco más, pero en donde no ha derramado, no ha caído sexualmente en ninguna de estas prácticas que ha realizado. Entonces, a esta persona que pues ya está en este proceso, se le va a anunciar que va a atravesar una prueba. Y esta prueba va a tener que ver, pues, generalmente con una prueba de ira, ¿sí? En donde va a pasar un disgusto, puede ser con su pareja o con alguien muy cercano de su familia, y se le anuncia, pues, precisamente para que esté atento, para que se prepare, para que no reaccione, porque el deber del iniciado o el que va a ser iniciado es que tiene que mantenerse en calma, no tiene que reaccionar, tiene que estar en serenidad y dulzura. Entonces, por lo regular, esta prueba es con la pareja, porque precisamente, pues la pareja le puede estar como reclamando de manera muy airada o de manera muy sentimental. Y no tiene que perder la paciencia para que pueda ir en la noche a hacer la práctica con su pareja. Y en esa práctica, entonces, si se mantuvo calmado, tranquilo, entonces en esa práctica, pues le van a otorgar su fueguito, o sea, va a tener el derecho a prender el fuego. Y entonces la persona puede darse cuenta más tarde cuando va al astral, de manera consciente, puede darse cuenta que es pues invitado a una fiesta, porque esto es una iniciación. Y en los mundos internos, pues festejan este tipo de trabajo. Y entonces la persona se va a observar con una espadita que ya le otorgaron y que va a estar de su lado derecho. Y eso quiere decir que ya encendió el fuego. Entonces, hasta ese momento es cuando ya puede considerarse como un iniciado, pero no quiere decir que su trabajo tiene que quedar ahí, sino que el trabajo tiene que continuar. Eh, Generalmente, por ejemplo, en las escuelas gnósticas o pseudoesotéricas, se les dice iniciados a todos los que acuden a escuchar las conferencias. Y pues acá en las conferencias de conocimiento de sí mismo, es muy claro que los iniciados solamente son quienes ya lograron este proceso de encender el fuego, para lo cual pues tuvieron que haber pasado ya un buen rato con un trabajo serio con los tres factores. Y entonces, cuando ya encendieron el fuego, ahí ya comienza a subir el fuego a través de la columna vertebral. Entonces deben de hacer prácticas tan constantes como sea posible, como la pareja haya acordado, porque a medida que entre más practiquen, pues entonces más van a ir subiendo su energía por su columna vertebral. Entonces van a canalizarla pues a través de tal como se ve en la lámina anterior, a través de este conducto que es el Nadi Chitra, y entonces tienen que estarla ascendiendo vértebra por vértebra. Y esto pues obviamente requiere un trabajo constante en los tres factores. Si la persona llega a tener una caída sexual, o sea que tiene una práctica y pierde su energía sexual, porque no estaba concentrado, no estaba atento, se identificó, entonces lo que va a suceder es que su trabajo también cae por la columna vertebral. Entonces, una caída sexual le puede tirar una o dos vértebras de la columna vertebral. Y si la persona continúa, pues teniendo caídas sexuales, aun cuando haya encendido el fuego, entonces puede perder ese fuego. Se puede ir en retroceso y puede perder ese fuego. Entonces es muy importante que quien ya despertó su fuego haga súper esfuerzos para mantener ese mismo ritmo de trabajo en donde no tenga ninguna caída sexual, ¿sí? Entonces requiere como, pues, que se ponga muy serio trabajando y que haga sus prácticas muy concentrado. Y entonces, cuando la persona está subiendo el fuego a través de su columna vertebral, pues tenemos el proceso de que va a ir haciendo sus creaciones de cuerpos solares. En la primera montaña tiene que hacer 5 creaciones de cuerpos solares. Tiene que regenerar su cuerpo físico, su cuerpo vital, tiene que hacer la creación de su cuerpo astral y la creación de su cuerpo mental. Y finalmente en el quinto cuerpo, que es el causal, al momento en que hace esta creación del quinto cuerpo, entonces ahí pues se enfrenta a la decisión más importante de su vida,
y ahí tiene que decidirse por el camino directo y no por el camino del nirvana para lograr el matrimonio perfecto y el nacimiento del Cristo al lado del corazón. Durante todo este trabajo de la primera montaña, está trabajando con los tres factores de manera muy intensa. Y el fundamento del trabajo, pues como es sexual, es como tal la castidad. Entonces se habla de que la persona solamente va a lograr la castidad al momento en que creó su cuerpo vital, porque en ese momento sella por completo los esfínteres y ya no va a tener pues esta posibilidad de que se esté pues escapando su energía. Entonces, cuando ya nace el Cristo, pues el Cristo viene a completar los trabajos, el Cristo íntimo no descansa, tiene su misión, entonces ya la persona pues no decide por sí mismo, sino que son todas las decisiones del Cristo, va a trabajar intensamente, va a hacer una limpieza de los establos. Esto quiere decir que tiene que ir a trabajar con los yoes causa. El mercurio seco se refiere precisamente a todos nuestros agregados psicológicos, a los yoes, y el Cristo va a hacer un trabajo con el azufre arsenicado. Entonces, el azufre arsenicado, bueno, el arsénico es un veneno, ¿cierto? Entonces suena como al azufre que está envenenado, ¿no? Y eso tiene que ver con el fuego carnal o bestial. Eh, ese, esa parte como animal que nosotros tenemos en sí mismos, derivado de los yoes, eso es lo que el Cristo viene a terminar, para que seamos por completo hombres o mujeres, pero bien, no solamente humanoides. Entonces, ese es el trabajo que viene a hacer y viene a hacer durante la segunda montaña, para que se haga este trabajo, se tienen que seguir trabajando con los tres factores y se tienen que hacer unas creaciones, así como se hicieron las creaciones de los cuerpos solares, se tienen que hacer las creaciones de los cuerpos de oro, porque estos son los vehículos que el Cristo necesita para completar su trabajo. Entonces, una vez que el Cristo termina la segunda montaña, entonces ahí ya, para la tercera montaña, ya no se hace necesario el trabajo con una pareja como tal, sino que ya es otro proceso. Pero repasemos un poquito cuáles son algunos de los requisitos para poder hacer este encendido del fuego, que es muy importante que tengamos esto bien claro, porque muchas veces, por ejemplo, en las escuelas pseudoesotéricas, donde simplemente engañan a las personas, pues les hacen creer que necesitan, por ejemplo, los instructores o los líderes o los maestros, como se hagan llamar, necesitan muchas vestales para poder encender el fuego. Y esto es completamente erróneo, porque pues sabemos que cuando una persona está haciendo una práctica de suprasexualidad con su pareja, se está magnetizando con la energía de su pareja. Y entonces no puede meter otra energía o haría como cortocircuito. Entonces ahí no puede tener dos magnetismos, mucho menos 3 o 4 o 10 o como acostumbran en esas escuelas, pues tener como muchas energías mezcladas. Ahí no se va a encender el fuego, los maestros no lo van a permitir. Entonces, no se enciende el fuego en personas adúlteras. Personas que, por ejemplo, comienzan este trabajo con su pareja y fallan porque cometen adulterio, o sea, como decimos en México, ponen el cuerno con otra persona, entonces ya no pueden continuar su trabajo y de hecho queman su nadichitra, entonces ya en esa existencia no van a poder trabajar. Y el ser inmediatamente ordena separación para que el que no cometió adulterio pueda seguir su trabajo con el debido tiempo de espera, porque necesita desmagnetizarse de la pareja con la que estaba trabajando. Y tampoco el fuego va a subir en parejas cuya unión se haya dado, por ejemplo, por intereses, o sea, que, por ejemplo, se hayan casado porque, es que tiene mucho dinero, ¿no? Y entonces, pues me conviene casarme con él o casarme con ella porque me va a solucionar la vida. Entonces, hay ahí una conveniencia
hay pues un egoísmo, y en ese tipo de parejas que solamente están unidos por conveniencia personal, no va a subir, ¿no? Hay otros tipos de conveniencia, que porque la reputación, que porque el instructor lleva mucho tiempo, que porque es reconocido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son en realidad conveniencias. Entonces, en la pareja tiene que existir amor para que el fuego se encienda. Esto es algo que también pasa mucho, por ejemplo, en las escuelas gnósticas pseudoesotéricas, donde tienen estos falsos conceptos de que no importa que no se quieran, pero con tal de que practiquen, ¿no? Con tal de que se cooperen o se colaboren. Y pues en el día pueden no soportarse, pueden a veces hasta pelear, insultarse, pero en la noche van y hacen su práctica y creen que ya están avanzando. Pero esto no es así, pues ya vemos que la principal prueba tiene que ver con un disgusto y se tiene que pasar con serenidad y dulzura para hacer la práctica con amor. Entonces realmente la pareja tiene que tener amor, tiene que estar sintiendo amor o ir construyendo o ir haciendo nacer el amor en la pareja. Entonces necesitan hacer un trabajo constante de muerte psicológica para que si me cae gordo porque no levanta su plato, porque no levanta su ropa o cualquier otro detalle, pues nimio, que realmente no tiene importancia, pero que son cosas que hacen que a uno le salga el disgusto, el fastidio, la ira, todo eso se tiene que eliminar, se tiene que erradicar por completo para que nazca el amor realmente en la pareja. Y la pareja tiene que estar en una relación armoniosa. Entonces, esto es el trato diario, la convivencia constante, debe estar pues en armonía para que en la práctica suprasexual se pueda llegar a encender el fuego y que más adelante pueda subir. Entonces, esa es como otra observación que se nos dice que pues tengamos en cuenta. Y otra es que no se enciende el fuego en personas que traicionan al gurú. Y tenemos que tomar en cuenta que el gurú es nuestro ser, para que no nos confundamos y creamos que el gurú es el que nos dio el conocimiento primero o el instructor al que seguimos en las conferencias, sino que el gurú es nuestro propio ser y nosotros tenemos que consultar al ser para todo, y para tomar pareja, para hacer nuestras prácticas, para nuestro trabajo en los tres factores, para todo tenemos que estar consultando al ser, estar verificando con él, pues estamos haciendo un buen trabajo. ¿Y cómo traicionamos? Bueno, pues cuando no le damos importancia a esto y entonces estamos, pues, por ejemplo, desperdiciando nuestra energía, derramándola, es pues alta traición. O cuando en los tres factores no estamos haciendo los tres factores como se debe. Por ejemplo, el sacrificio por la humanidad. Sabemos que tenemos que dar el conocimiento puro, sin quitarle ni ponerle, y si nosotros andamos ahí diciendo, no, mira, es que también está esto que se parece, ¿no? Esto de medicina, esto que de constelaciones, esto que de biodescodificación o que tantas cosas que hay, y andamos nosotros mezclando, y entonces en esa mezcla, pues nosotros estamos traicionando a nuestro gurú, no estamos dando bien el conocimiento como debe ser. Cuando nos olvidamos de hacer, pues, muerte constantemente, recordemos que, pues, aparte de nuestras meditaciones reflexivas, todo el día nosotros tenemos que estar con la muerte en marcha. Sí, es ahí donde más avanzamos en la muerte de los detalles. Entonces, si tenemos lapsos en donde, ay, no, es que ya me dio pereza morir, o es que ya me identifiqué y ya me dormí y ya me pasé una hora, varias horas sin estar muriendo, entonces, pues ahí también no estamos haciendo el trabajo de la muerte como se debe y de alguna manera estamos incurriendo en traición. Entonces, eso básicamente es traicionar. Y si queremos, pues, mantenernos bien en lealtad, pues es hacer el trabajo como se debe con los tres factores. Y pues aclarando, el fuego no se enciende ni en borrachos, ni en personas que se drogan, ni en homosexuales, ni en pues lesbianas, ¿no? Ni en codiciosos, ni en personas que están buscando como sacar ventaja o quieren como utilizar este conocimiento para lograrse una buena posición o reconocimiento, ni en
personas que están pues blasfemando o sacrílegos. Entonces, pues como todos tenemos estos yoes, o sea, todos tenemos yoes de alcoholismo, de drogas, tenemos yoes homosexuales, tenemos yoes asesinos, yoes ladrones. Entonces, lo que nos corresponde es erradicar esos elementos de nuestra psicología, si es que nosotros pues realmente queremos encender el fuego. Mientras estemos así, todos egoicos, de cualquier tipo de yo, de estos que se están mencionando, pues entonces este fuego no va a encenderse, porque de hecho los mismos maestros que vigilan el trabajo de cada uno, pues van a ver que no la vamos a armar. O sea, eh, el fuego se prende con la ayuda de los maestros, con la ayuda de nuestro mismo ser, y mientras no demos la talla, pues entonces no van a hacer que encendamos el fuego, porque no es un juego, es algo muy serio y entonces se tiene que dar el nivel y esto exige pues que eliminemos de nuestra psicología la mayor cantidad de agregados psicológicos de todo tipo. Entonces, bueno, vivir nuestra vida con completa rectitud. Y pues hasta aquí la conferencia y aparte de la duda sobre los dioses, bueno, no sé si las digo una por una, Luis, como la otra vez, mis dudas. Sí, tranquila, dale. Ok, bueno, esa es como la parte que yo quisiera como que me aclararas más, cómo es que crean los dioses, por esta parte de, lo hacen también, pues, bueno, así dice la conferencia, a través de su energía sexual, pero ¿cómo es ese proceso? Esa sería como la primera duda. Los dioses crean a través del verbo. Entonces se utiliza imaginación, concentración y voluntad. Se separan las fuerzas en él mismo y luego se unen. Y de esa manera se da la excitación interna y se mueve la energía y se da la creación. ¿Sí? Entonces, crear es reorganizar a través del poder algo para que se dé algo. ¿Sí? Con la imaginación siempre. La imaginación tiene un poder terrible. Imaginación, concentración y voluntad. Esas son las tres fuerzas que crean y que los dioses utilizan para crear y que nosotros vamos a utilizar para crearnos a nosotros mismos. Es el mismo principio. Eso. Ok, Luis, gracias. Otra pregunta que me surgió cuando estudiaba esta conferencia, hablaban de que es muy importante que el iniciado, o sea, ya cuando logró encender el fuego, no diga nada sobre este trabajo interno que está haciendo. Entonces, que guarde silencio y me surgía la duda de que como este trabajo se realiza, aunque es un trabajo individual, se realiza en pareja. Entonces, puede ser que la pareja no esté en el mismo nivel, o sea, que uno vaya más avanzado que el otro, que uno haya encendido su fuego y el otro no, pero ni Esto siquiera con la pareja podrían comentarse nada, ni de sus pruebas, ni de su nivel, ni nada. llega un momento en que uno sabe, siente que debe hablar y que no debe hablar. Y, y uno sabe si puede comentar con una persona algo o no. Depende de la persona, depende el tipo de enseñanza que le den. Uno siente, uno mide y bueno, al principio se va a equivocar, pero después ya empieza a corregir, como todo. Esto es un aprendizaje, esto es una escuela, entonces no puede uno decir que sí y que no, porque esto es algo que es intuitivo. Entonces uno siente y dice, no, pues esto no lo puedo comentar, esto sí, ¿sí? Entonces, si uno va a dar una enseñanza y es importante dar un punto de referencia sólido, concreto, algo vivido, real, y es necesario hablar sobre ese tema, se habla. Y sabe uno hasta qué punto habla sobre ese tema y ya. ¿Mm? Sí, todo es medible. Ok, No gracias, podemos, Luis. no podemos sacar un alineamiento, ¿no?
Ya. Bueno, Y la última pregunta que me surge es, se comenta que cuando la persona todavía no está con su mercurio completamente purificado, que no tiene la potencia para romper el sello. Pero entonces, ¿qué es lo que hace una persona que todavía no ha roto el sello y no ha encendido el fuego? Cuando está haciendo la práctica suprasexual, esa energía que está manejando, ¿a dónde se va? ¿O qué es lo que pasa? bueno, algunos se dan cuenta cuando despiertan el fuego, otros no, ¿sí? Pero el proceso es que la persona va calentando el coxis, va en el ánfora, es donde está la energía, entonces se va calentando. Cuando la persona transmuta, calienta y calienta y calienta, hasta que da el nivel, la potencia que se requiere en ese fuego, en ese calor, y se despierta el fuego. ¿Mm? Esas son las prácticas primarias. Y ya cuando despierta el fuego, el siguiente paso es hacerlo crecer. ¿Sí? Eso. Ok, Luis, gracias. Bueno, esas serán mis dudas. Gracias. Bueno, vamos a ver este tema y, bueno, tratar de comprenderlo un poquito mejor. Bien, el fuego sagrado. ¿Qué es el fuego? ¿Y por qué es sagrado? Cuando hablamos del fuego sagrado, hablamos del verdadero amor. El amor verdadero no es el sentimiento de amor que tenemos en este momento. Ahorita a eso que le llamamos amor es lujuria emocional, lujuria instintiva, violencia sexual, sentimentalismo morboso, poético, filosófico, novelero. ¿Sí? Esos estados romanticones no son amor. El amor es una fuerza y es un poder. Y ese amor no sale de la poesía. No sale de regalitos, ni emociones, ni música, ni apegos, ni de romances pasionales, nada de eso. Ni del erotismo impuro, ni los manoseos, ni los coqueteos, nada de eso. Eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué es eso. Nosotros podríamos hablar del yo enamorado. Ahí sí podemos hablar de todo lo que se mueve porque lo hemos vivido. Pero hablar del verdadero amor, cuando la persona despierta el fuego, hasta ahora despertó el amor. Entonces, todas esas relaciones que hemos tenido, pasionales, celosas, conflictivas, aferrativas, sentimentales, todo eso es lo que hay que eliminar para que surja esta fuerza amorosa. El amor verdadero sale de la pureza sexual, del erotismo puro. Erotismo excitante, sexual, erótico, puro. La energía sexual vibrando en un alto nivel. De ahí es donde va a salir el amor. No, no vamos a seguir creyendo que si le traen la serenata se enamoró. Que si el personaje es muy tierno y muy cariñoso y muy caritativo y muy sentimental, se enamoró. Eso es lo que hay que matar, eso es lo que hay que destruir. Entonces, cuando la persona empieza a trabajar juiciosa, todos estos yo desde la lujuria emocional, pero más que todo desde el punto de vista del instinto, porque eso requiere muchísimo, pero muchísimo trabajo relacionado con el instinto, porque hay que controlar el sistema nervioso. Entonces, mientras la persona no tenga poder
sobre ese sistema nervioso, no va a despertar el amor. No puede. Porque ese sistema nervioso excitante lo lleva a sentir la necesidad de activar el yo enamorado. Porque el yo enamorado lo lleva a la violencia sexual, a la locura instintiva sexual. Eso está muy ligado, el sentimentalismo del yo enamorado, con el instinto. Entonces, hay que trabajar eso. Si no se trabaja eso, no se puede despertar el fuego. ¿Sí? Entonces, comprender qué es el instinto, comprender qué es lo que hay que trabajar es fundamental. Entonces, vamos a empezar a ver que todas las reacciones que salen del aparato sexual, de las zonas erógenas del cuerpo, generan esas sensaciones placenteras, eróticas, excitantes, sucias, pesadas en el cuerpo. Entonces, por eso aquí hablamos del yo del beso, el yo de las caricias, todos estos yoes que generan toda esa excitación, toda esa vibración en el cuerpo, que no es otra cosa que una cantidad de larvas tragándose el cuerpo. Porque se activa es el fuego venenusquiniano, el fuego venenoso. Entonces ustedes, por ejemplo, si no han trabajado la lujuria, van y se besan con alguien y ese beso les va a generar a ustedes desactivación en el cuerpo. Esas sensaciones que se transmiten a través de la electricidad del sistema nervioso llega al estómago, a los pómulos de la cara, se enrojecen, las partes erógenas, las mujeres los senos, bueno, el tipo empieza a entrar en erección, la mujer empieza a excitarse, bueno, todo eso es la actividad de eso, con un beso. Estoy hablando de un beso del fuego venenusquiniano de la lujuria, no estoy hablando del beso casto, porque el beso casto también produce excitación, pero no ese tipo de excitación. ¿Sí? Entonces hay que trabajar acabando con la actividad del sistema nervioso, y las partes donde más terminaciones hay es en las zonas erógenas, en el aparato sexual. Entonces el varón tiene la mayor cantidad de terminaciones nerviosas en el falo, en la parte del glande, en la cabeza del falo. Esa parte es extremadamente sensible, pero esa sensibilidad no es normal. Esa sensibilidad es debilidad. Entonces, cuando el varón empieza a trabajar esto, que este es un trabajo duro, entonces empieza a cerrar esas terminaciones nerviosas. Ahí ya hablamos de que el personaje quiere la castidad. Pero eso de que no puede rozar porque se pone a 1000, que eso está ya que explota, eso está más arrechón, calenturiento que el diablo, es un bebé. Eso es un elementico que no tiene poder. Así se las venga a tirar de machotes, no tiene poder. Entonces debe quitarse esas terminaciones nerviosas, debe cerrar eso, ¿no? Entonces va a empezar a hacer un trabajo en ese sentido, controlar de toda sensación que sale de ese falo y le activa todo el cableado del cuerpo. Entonces, al quitar esos cables, al quemar esos cables, entonces se cierra la terminación nerviosa, porque esa terminación nerviosa va a todo el cuerpo, a los ojos, al cerebro, a la espalda, a los músculos, los tendones. La piel se activa mucho, la piel se quema con eso cuando se calienta, cuando el tipo está moviéndose como un cerdo, como un animal ahí, practicando sexo con la pareja, buscando la violencia sexual, la locura instintiva. ¿Por qué? Porque le encanta sentir cómo el fuego venenusquiniano lo quema. Le quema todos los órganos, le quema la piel, le quema la carne, le quema los ojos, se quema. Lo mismo la mujer. Entonces esas son las famosas prácticas de sexo amoroso que manejan todas las parejas de este planeta.
sin excepción. Entonces, cuando la persona empieza a trabajar todo eso, empieza a cerrar esas terminaciones nerviosas y, lógicamente, que las vibraciones cambian. Ya empieza el sistema nervioso a generar un instinto casto. Un instinto casto es hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro. Y de esa manera ese instinto es el que lo lleva a experimentar más adelante algo llamado el samadhi, el éxtasis del amor, el fuego venusino que lo une a Dios. Entonces ahorita esos aparatos sexuales están en un estado lamentable. El varón tiene un falillo ahí todo flacuchento. La mujer tiene un aparato todo suelto, eso no genera presión ni nada. Entonces se necesita que los aparatos tengan unos contactos correctos, pero ahorita no se dan. Ahorita se dan es como chispazos de contacto. No, como que toca ciertos puntos y eso genera excitación y genera vibración lujuriosa. Pero bueno, cuando se empieza a trabajar y la persona empieza a regenerar el aparato, empiezan a hacer esos contactos que generan unas vibraciones muy, pero muy intensas. Ese contacto de los aparatos sexuales va a activar los químicos de la glándula pineal, pituitaria, tiroides, el páncreas. Bueno, eso hay un poco de glándulas. Y esos químicos es lo que pone a la persona en algo llamado la embriaguez dionisíaca. Esa embriaguez es la embriaguez del amor, de estar en contacto con el ser a través de una práctica de suprasexo a ese nivel. Pero a ese nivel se necesita tener un altísimo trabajo del sistema nervioso, porque después de que esos aparatos se acercan y se unen, es tan fuerte las sensaciones que generan la energía y la corriente que pone a fornicar a una persona en 2 segundos. Una mujer con un falo bien cargado, eso tiene, si no trabaja, ese falo le hace producir 10, 20 orgasmos en un ratito. O lo contrario, el aparato de la mujer pone en actividad la vibración del varón y eso lo ponen a eyacular en cantidades alarmantes. Entonces eso se necesita un trabajo. Esto no es un cuento ahí de que, madre mía, mátame este yo. 5 yoes diarios y no, ya logré la castidad. Olvídense, esto requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimas horas empleadas en acabar con las sensaciones de los yoes que tienen en este momento, yoes larva, que tienen invadido totalmente todo el cuerpo. A través del sistema nervioso se pasan las vibraciones a esos yoes se activan y producen placer en el cuerpo. Muchísimo placer. Entonces las personas se drogan con ese placer y disfrutan como animales con ese placer en una práctica de infrasexo. Puede que no forniquen, pero la locura instintiva está a la orden del día. Eso se mueven para sentir y sentir y sentir y que se les despedace ese aparato por dentro. Eso es lo que la gente hace. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué avance, qué fuego, ni qué cuerpos, ni qué diablos? Eso no hay nada. Entonces, hay que ser claros en esto porque las personas se autoengañan creyendo que van a avanzar con la lujuria viva y algunos quieren hasta autorrealizarse sin dejar la lujuria. Entonces, el sistema nervioso debe estar bajo control y cuando el sistema nervioso se cierra hacia afuera, se abre hacia adentro y la persona entra en contacto con las fuerzas superiores del ser. Entonces ahí es donde esos químicos de las glándulas internas, de los centros superiores, es lo que hace que se entre en contacto con Dios, con el Akash. Ahí es donde se siente el verdadero amor. Eso no vayan a creer que el amor es que le vi el traserote a la vieja, a la chica, y le vi esto, y entonces se me activó el amor, y ahora no me puedo sacar a la chica de la cabeza.
pura obsesión lujuriosa de querer ir a revolcarse como un cerdo con esa chica. Eso le llaman enamoramiento, ¿no? Y eso el otro se pone como un perrito faldero rogándole a la otra y siendo, mejor dicho, súper caballeroso y súper amable y súper querido y atento. Eso es una estrategia de yo perro para que la chica acceda para que los dos con sus ganas enloquecedoras vayan a revolcarse. Eso no tiene nada que ver con el amor. Entonces comprender esto es muy importante. Dentro de la energía creadora sexual hay unos átomos lunares superiores y hay unos átomos solares superiores. Ese lunar simboliza un principio del alma divina y el solar es un principio del alma humana, o sea, el macho y el hembra. Cuando la persona activa su propia energía, ya se une a su energía, ya vibra con su energía. No está la imaginación en el cuerpo de la pareja. Está es unido dentro de sí mismo con su ser, con su energía, con su otra mitad. Por eso en ese momento está completo, ¿no? Pero aquí como todo lo hemos volteado, o el yo todo lo ha volteado, entonces ahora busca es afuera. Y se aferra a una pareja, eso se enferma y queda poseso de una pareja. Entonces cuando esa pareja se va o se muere, 200.000, 500.000 yoes, 2 millones de yoes a llorarse y todos de lujuria, creyendo que estaban enamorados. Nunca han estado enamorados, nunca. O que la pareja los traicione, eso ya quieren es matar a la otra o al otro, por todo ese resentimiento. Le quitaron el juguete, el consolador. El consolador se fue y ahora a sufrir se dio. Entonces hay que salir de todos esos conceptos, hay que ver esto con la claridad que hay que verlo y ponerse a trabajar lo que hay que trabajar. Es la única manera de empezar a experimentar eso que es muy elevado, que se llama amor. Erótico, sexual, espiritual, porque ahí es donde está Dios. No van a encontrar a Dios leyendo libritos o Biblias. Van a encontrar a Dios es practicando su placer. Ahí es donde lo van a encontrar. ¿Sí? Dentro del semen. El creador. ¿O es que ustedes creen con qué es que se crea? Hablando boberías, rezando, se crea con energía. Y la energía más poderosa que existe en el universo para crear es la energía sexual. Entonces, si tenemos claro esto y nos enfocamos como debe ser y hacemos el trabajo que debe hacerse, pues seguramente se va a despertar el fuego. Y ahí sí, la persona sabe qué es estar enamorado o enamorada. Antes no. Entonces, si ustedes creen que han estado enamorados, pues sería bueno que revisaran eso, porque no lo han estado. No han estado enamorados. El amor es un fuego dentro de uno y sale de dentro de uno, no afuera. Porque uno va allí, por allí al prostíbulo y se enamora de 4 chicas así bien querendonas, bien cariñositas, ahí se enamoró. O le ve el trasero a la vecina ahí y ya se enamoró de un trasero, unas piernas, unos senos, ahí quedó. No me enamoré. Pónganle la abuelita a ver si se enamora de la abuela también. Bueno, a menos que sea así bien perro, bien sarnoso y eso sí se enamora hasta lo que se atraviese por ahí. Entonces, comprender esto es muy importante porque estamos muy mal enfocados y muchos todavía quieren defender y autorrealizarse sin dejar la lujuria. ¿Sí? Cuando la persona empieza a vibrar con los impulsos
que generan el aparato sexual de una manera muy fuerte y la persona tiene control del sistema nervioso no fornica. Pero esos impulsos son tan intensos que le mueven el sistema eléctrico magnético y la persona empieza a vibrar en una frecuencia terriblemente elevada, con la sola excitación del aparato, en unos niveles altísimos. A ese punto hay que llegar. No es esas prácticas donde esos aparatos se mueven como queriendo destruirse y sintiendo esas vibraciones tan violentas y tan sádicas y entrándole aire a ese aparato hasta más no poder y enfriándolo y volviéndolo tosco y brusco, insensible, por tanto roce, lo duermen y tienen que hacer más fuerza y más violencia para sentir algo de placer. Todo eso es negro, eso es animal, bestial. El aparato solo tiene vida y no necesita tanto movimiento, son movimientos suaves para que entre en actividad como debe ser. Pero como les digo, debe haber un buen contacto y ahorita no lo hay. Y nunca lo ha habido porque esos aparatos están muy dañados y además las parejas que se han tenido es para fornicar. Pues bajo esas circunstancias, pues estamos muy mal. Hay que trabajar, hay que ser juiciosos y dejar de fornicar. La mujer tiene cierto control, pero eso, como todo, las mujeres no entran, algunas sí, pero la mayoría no. No entran tan de frente, el varón sí es más instintivo. La mujer primero la calientan emocionalmente y cuando ya accede, entonces entra la parte instintiva y la mujer eso se enloquece en ese lecho de placer. Y eso parece una víbora moviéndose, un animal saltando y gimiendo y gritando y enloquecida ya, sintiendo todas esas fuerzas animalescas de locura instintiva. Y bueno, el varón ni hablar, porque ese sí es más perro que el diablo, ese no necesita ni siquiera presentación, ese entra de frente. Entra camufladito, pero entra de frente. Entonces así funcionan estas cosas, hay que verlas con su crudo realismo para no seguir autoengañándonos y creyendo y enfocando el conocimiento desde un punto de vista muy equivocado. ¿Sí? Verlo como es. Y si queremos hacer el trabajo, pues tenemos ya una base y un enfoque claro para no seguir autoengañándonos y seguir defendiendo yoes que deben ser ejecutados para que pueda despertar ese fuego sagrado, ascenderlo por la columna y crear los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Qué avanza el fuego? Los méritos del corazón. Entre más le enseñemos a la humanidad, entre más le mostremos el conocimiento, pero de una manera clara, eso nos impulsa muchísimo en ese avance de ese fuego y bueno, podremos crear de una manera más, pues más rápida. Bien, está la sal, el azufre y el mercurio. Estos son palabras o nombres más alquímicos que hace parte del lenguaje que maneja el ser, ¿no? La sal es el amor, es ponerle pimienta, es ponerle sabor a la enseñanza. Que no sea una enseñanza muerta, que sea una enseñanza motivadora, anímica, para que la persona sienta esa fuerza que lo motiva a trabajar. El azufre es el fuego del amor, el fuego sagrado, el fuego anímico que lo lleva a querer experimentar las vibraciones superiores del aparato sexual, que no son unas prácticas como un fornicario cortas, son prácticas donde los aparatos están funcionando prácticamente solos y eso genera esas super vibraciones de altísimo voltaje.
Y el mercurio es la energía, el fuego, es el agua, ¿no? El semen. Entonces el fuego sale del agua y se alimenta con la sal, ¿no? El sabor, el ánimo, el gusto, el agrado, el querer ser, la motivación, el anhelo espiritual de querer hacer las cosas bien y querer sentir cosas superiores. No querer sentir lo que todo el mundo siente en este momento, que es altamente degenerado. ¿Sí? Todo camufladito, ¿no? Ustedes ven que las canciones hablan de amor y de despecho y que me dejó y que me enamoré y que la vi y bueno, todo eso es sentimentalismo morboso. Que el vallenato, ese cortavenas, todas estas canciones que son tan emotivas desde el punto de vista de la lujuria emocional, sentimental. Entonces hay que salir de todo eso y empezar a trabajar juiciosos y buscar ese amor dentro de la práctica sexual. Ahí es donde se va a buscar eso, no en otra parte. ¿Sí? Bueno, listo, compañeros. Yo creo que con esto complementamos este tema relacionado con el fuego sagrado, el fuego divino, el amor verdadero, y comprendamos que Dios no está en otro lado. Ese misticismo santurrones del yo célibe y del yo afeminado y del yo homosexual puso a la gente a rezar. Imagínense eso. ¿Quiere conocer a Dios? Va a practicar suprasexo, allá lo va a conocer. Pero primero purifíquese. No vaya con esa mente torcida, sucia, vulgar, morbosa, laxiviosa. Vaya con el enfoque correcto. Y la vibración del aparato lo va a llevar al cielo. Por eso el amor ahí es donde se hace el amor. En el suprasexo. Los solteros y solteras les van a asignar su pareja. Y cuando den el nivel y tengan los méritos y tengan el enfoque, la pureza adecuada para que no vayan a ir a volver esa relación un circo, o vayan a empezar a agarrarse como perros y gatos, y si no tienen nivel de respeto y están llenos de traumas por las parejas que han tenido o por las parejas con las que se han pegado esas súper revolcadas, pues no están preparados, porque van a repetir lo mismo con la pareja que el ser les dé. Entonces, como el ser no es bobo, pues entonces a todos los mide. Cuando estén en el punto adecuado, pues les dicen ahí, bueno, la criatura que le vamos a dar es esta. Y entonces ahí las dos criaturas dicen, bueno, unámonos para dejar de ser criaturas y nos volvemos en seres superiores. Pero eso de que viene alguien con nivel, ay, sí, son puros traumados, con problemas serios de tipo psiquiátrico. Entonces el uno quiere doblegar al otro para cogerlo de perrito faldero, la una, o el otro quiere poner a la otra como sirvienta, sumisa, con un irrespeto terrible. Pues se dan esas guerras por una cantidad de boberías. Pues si no se sale de todos esos enfoques, no hay derecho a pareja, ¿no? Pues hay que hacer un trabajito bien ordenado y comprender para qué es la pareja, cuál es el objetivo de la pareja, cómo llevar una relación, cómo guardar las distancias con esa pareja, cómo no meterse en lo que no le importa en la vida privada de esa pareja, trabajar los celos, los apegos, los sentimientos posesivos. Bueno, eso es un trabajo en muchos sentidos, y especialmente en la parte sexual, porque si tienen ese plan secreto de me dan la pareja y me pego una súper revolcada y eso le echo muela y la aruño y le jalo los pelos y le doy palmadas en el trasero,
qué pareja ni qué diablos, no le dan nada. Entonces uno no puede autoengañarse. Bueno, se puede autoengañar, pero no puede engañar al chat. ¿Sí? Uno tiene que ser sincero y hacer el trabajo. No es para demostrarle nada a nadie, porque eso es algo de uno con el chat. Y ya cuando esté lista la persona, entonces ya y le asignan el cliente. Y bueno, ya ahí los dos verán a ver cómo se organizan para hacer la obra que hay que hacer. ¿Sí? Con altísimo nivel de respeto. Y llevar una relación sana, yo no digo una super relación, pero sí una relación buena. ¿Sí? Como debe ser, para no tener problemas de estancamiento en el avance. Bueno, listo, compañeros. Yo creo que con esto complementamos este tema tan interesante del fuego sagrado. Bueno, Ilse, cuéntanos. Hola Luis, hola compañeros. Bueno, yo no sé, no escuché toda la reflexión, pero y ya alguna vez Luis has hablado del fuego venusquiniano. ¿Podrías repetir qué cosa es? ¿Qué cosa es ese fuego venusquiniano? Bueno, está el fuego venenusquiniano y el fuego venusino. El venenusquiniano, la palabra venusquiniano viene de veneno. Ese fuego venenoso, ese fuego que todo el mundo tiene cuando se enamora. No, es que lo vi y ese hombrote de 4 metros. Me gusta que la revuelquen y le jalen las mechas en esa cama. Bueno, ese es el amor. Y el otro, pero nunca había visto ese trasero tan paradito. Se enamoró de un trasero. No, terrible. Ese es el amor supuesto que todo mundo maneja, ¿no? Entonces, no, pues es que yo vi a la chica. No, ella es una modelo porno 3X tipo ZZZ. Con esa me autorrealizo. Imagínense eso. Que se va a andar autorrealizando. Es pura lujuria que tiene el personaje metida hasta el tétano de los huesos, por allá. Entonces, eso no sirve. Si tuviera nivel, lo que me dijo alguna vez el ser, si usted tuviera nivel, le dejo escoger la pareja, porque ya no va con esa intención a revolcarse como un animal y a sentir toda esa pasión, que eso es lo que hay que matar, ¿no? Ya tendría nivel y pureza y ya no tendría ese problema. O cualquiera que tuviera ese nivel, pero lograr ese nivel soltero, eso en este momento no es, prácticamente es casi imposible, porque es que la persona no tiene nivel de muerte, se demoraría mucho. Además, no hay parejas superiores en este planeta, no existe. Toda la raza está muy decadente, muy, muy, muy mal, varones y mujeres en general. Entonces no hay parejas superiores, hay parejas que están trabajando, que son muy valiosas y a cada uno le asignan una pareja. Ahora, muchas veces le asignan una pareja a la mujer para que lleve al personaje, o lo contrario, a veces el varón lleva un poquito a la mujer. Llevarla no quiero decir que la someta o que la... No, no. Es como que organizan unas parejas bajo unas condiciones donde el uno le ayuda al otro. ¿Sí? Porque los seres saben cómo hacen sus cosas, ¿no? Entonces esto es muy relativo. Entonces ese venenusquiniano, esa fuerza venenosa pasional, es la que hay que eliminar. ¿Sí? Bueno, eso. Gracias Luis. Bueno, ¿alguien más tiene por ahí alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Y Luis, mencionaste otro fuego, además del venusquiniano. ¿El venusino, has dicho? El venusino. Sí, Y es, el venusino es el erotismo puro.
besos castos, caricias castas, abrazos castos, movimientos eróticos sexuales basados en la excitación superior correcta, vibración del aparato. Los dos aparatos conectados en un nivel superior generan unas ondas. La mujer genera unos movimientos internos que activan el fuego del varón. El varón con un falo poderoso, fuerte, pone a esa mujer activa sexualmente y esa mujer siente la presencia de un falo con fuego, con fortaleza, y eso le genera en el aparato una vibración muy elevada. Entonces, pero como les digo, esas cositas, esos falillitos endebles medio gelatinosos, eso lo único que produce es tristeza. Es terrible. Pero bueno, así son las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Y se las tiran de machotes, pero con esos falillos está... No, eso le baja ahí los calzoncillos y eso dice uno, uy, no, qué tristeza. Ay, Dios. Bueno, entonces hay que salir de ahí, hay que regenerar esos aparatos y generar y dar la fuerza que hay que dar al aparato para que se desarrolle como debe ser y genere la potencia que debe generar. Eso es lo que hay que hacer y eso se hace con trabajo. Control de ese berraco sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso está alterado en muchos aspectos, pero aquí lo vemos desde el punto de vista sexual, ¿no? Y bueno, ahí cada uno va viendo los cambios, los resultados. Eso hay que tener paciencia porque llevamos siglos fornicando y acabando y despedazando ese aparato. Entonces la regeneración no se va a dar en un mes, pero hay que empezar ya. Y ahí van sintiendo la fuerza del aparato, van sintiendo la fortaleza. Y bueno, una práctica hoy en día es lamentable porque la otra vez el ser me decía, es que los muchachos que viven hoy en día no tienen potencia sexual más allá de 20, 25 minutos. La gran mayoría. Entonces, es por el estado con el que nacen ya estos chicos, estos muchachos nacen ya con unos problemas de impotencia severos. Ya no se quieren casar, ya no quieren tener una relación estable, están muy débiles. Ya no se les nota la masculinidad a estos muchachos de hoy en día. Son muy afeminados. Y lo grave, impotentes y con ese falillo enclenque. Entonces, ¿qué masculinidad ni qué diablos? Eso es ahí un bebecito. Entonces, ya hay que madurar y salir de esos estados y volverse bien macho, la mujer bien más femenina. No esas machorras que hay hoy en día, porque eso es terrible. Se sienta la vibración de una hembra, de un varón. Eso es lo que genera esa atracción. Entonces, hay mucho que hacer, hay demasiado trabajo. Y bueno, hay que hablar de estos temas de una manera muy clara para que nos enfoquemos. ¿Sí? Comprender que una práctica así, que le vaya mal a una persona de 1 hora mínimo, para que tenga el tiempo adecuado de poder trabajar un poco, ¿no? Pero bueno, si empieza con 20 minutos, pues bueno, a moverse porque hay que subir el nivel. No se puede quedar ahí esperando. Entonces, comprender todo esto es importante. Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud por ahí? Recuerden que lo que es el aparato es uno. Si el aparato es frágil, uno es frágil. ¿Sí? Si el aparato es fuerte, uno es fuerte. Entonces hay que fortalecer demasiado el aparato. Las mujeres trabajar muy duro la parte instintiva para que cierren un poco y cojan fortaleza en la matriz, en los ovarios, bueno, en todo el aparato.
Y el varón, que coja fortaleza en el falo, dureza, potencia. ¿Mm? Bueno, eso. ¿Alguien más tiene alguna inquietud por ahí? Bueno, compañeros, si no hay más preguntas, quedaron como muy congestionados o quedaron como muy golpeaditos. Esperemos que no les dure mucho la crisis. Que yo dentro allá y ese señor nos pega un regaño, pero con mucho cariño. No, aquí no regañamos a nadie, aquí hablamos claro. El yo es muy susceptible. Bueno, listo. Muchas gracias, Luis. Gracias a los compañeros por asistir también. Bueno, Roxana, listo, nos hablamos entonces. Chao. ¿Quién más por aquí? Angélica, Carla, por aquí también nos acompañó. Gracias. Alexander, Gracias, compañeros. Gracias, Luis. Luego. Heidi, creo. Sí. Lip, Ilse, también por aquí. Manuel, Mayra. Bueno, y todos los compañeros que nos acompañaron hoy. Alba. Y el resto. Javier también. Verónica. Bueno. Walter, Willy también por aquí. Bueno, compañeros, que les vaya bien, que reflexionen, que se animen. Y bueno, ahí estamos hablando. Cualquier cosa nos hablamos.